Este es el video 2 referente al tema propiedades de la redacción y hoy nos hacen falta solamente exponer 3 propiedades. Ya existe un video anterior hablando de la unidad y la coherencia y hoy concluimos con la cohesión, la adecuación y la autonomía. Vamos a ello. La tercera cualidad de la redacción se llama cohesión. Esta hace referencia a la fuerza que tienen las partes de la oración cuando entran en relación. Aquí no dejemos de vista la palabra fuerza de las partes dentro de la oración. Ese es el concepto a seguir. Ahora, la idea que sigue nos dice: cuando hay relación entre todas las partes del texto que lo compone, se vuelve una oración fuerte, profunda desde el punto de vista lógico como lingüístico. Un escrito con cohesión es un escrito ordenado, va por pequeñas partes. ¿Qué implican estas ideas? Vamos a dar un ejemplo a continuación para que comprendamos perfectamente el tema de la cohesión y no se les olvide la idea de la fuerza de las partes de la oración. Para ejemplificar esta parte, aquí yo les coloqué un cuento corto que lleva por nombre El murciélago de Braulio Llamero y vamos a enfocarnos en esas pequeñas partes que nos pide en este caso la cohesión para que se vuelva un escrito con esa propiedad. Leo el texto y comentamos. Dice así: un murciélago chico se encontró un día con una chica murciélago. ¿Tienes novio?, le preguntó. No. ¿Salimos juntos? La chica murciélago miró al murciélago chico con gran intensidad. Te estás confundiendo conmigo. No te gustan los chicos, ni los murciélagos. Soy una vampiro. Y se transformó en humana para demostrárselo. Al vampiro se le pasó la bobada de inmediato. Salió volando y jamás se volvieron a ver. Ahí está una pequeña narración de un cuento corto, titulado El murciélago. Como ustedes acaban de percatarse, en todas estas líneas existen pequeñas partes. Por ejemplo, la parte 1 relacionado cuando el murciélago se encuentra con una chica murciélaga. Esa es una pequeña parte que conforma toda la historia. Posteriormente inician a platicar preguntándose entre sí: ¿tienes novio? Ella le contesta que no y ya compone otra pequeña parte. Una tercera parte es cuando la chica le dice que se está confundiendo porque ella en realidad es un vampiro. Luego entonces se convierte en para demostrar, y esa es otra parte más que va en este caso completando todo el escrito. Al final el vampiro se le pasó la bobada y pues decide irse y jamás se volvieron a ver. Si ustedes logran nuevamente analizar el texto, son pequeñas partes que van haciendo una totalidad al texto, van haciendo una narración completa. Entonces, ¿qué es la cohesión? ¿Cómo entender esa cohesión? Lo que debo de decir es que en la cohesión tú le debes de dar secuencias lógicas, en este caso a mi relato porque es una narración, por pequeñas partes. Primero qué sucedió, después qué sucedió, después qué sigue y en qué concluyó toda esa parte. Esto sucede en escritos cortos y en escritos largos, eso no deben de tener ninguna duda, hablando por ejemplo de un texto narrativo. Pero lo mismo va a suceder en textos descriptivos y en textos expositivos. Por ejemplo, en un texto descriptivo yo te puedo decir: oye, ¿me puedes describir este murciélago en esta imagen que te estoy colocando aquí? Tú inmediatamente lo que debes de hacer para que tu escrito sea y tenga cohesión, debes de ir por partes. El murciélago tiene un margen color verde, las orejas están rosadas, sus alas son muy grandes, las tiene extendidas, etcétera, etcétera. Tú ya me vas a empezar a describir por pequeñas partes lo que tú estás viendo, en este caso del murciélago. En una exposición funciona exactamente igual. Cuando yo estoy exponiendo, por ejemplo, ahorita este tema, estoy
yendo parte por parte, haciendo que mi escrito tenga cohesión para que tú lo puedas comprender. Entonces, en ese sentido, aquí yo les coloqué en este recuadro color rojo, dice, este orden de partes debe presentarse, como ya lo mencioné, tanto en narraciones, exposiciones, en diálogos, incluso hasta en la misma argumentación, en descripciones o incluso en conversaciones informales. Aquí debemos de tener mucho cuidado en las conversaciones informales porque muchas veces cuando tú estás hablando con tus amigos, con tus cuates, lo que sucede es que llega un momento en que todos quieren aportar, todos quieren decir casi al mismo tiempo. Luego entonces significa que no se van a dar a entender porque todos van a querer hablar al mismo tiempo, y entonces para que funcione esa conversación y se puedan en su momento divertir mejor, pues es darle la oportunidad a uno que cuente, que diga todo lo que tenga que decir, posteriormente pasar a otro, y en ese sentido pues que se realice la dialéctica. Pero de manera general entonces la cuestión aplica así. Es muy importante que lo entendamos, ¿no? Que generemos nosotros secuencias lógicas ordenadas a cada una de las partes que están integrando nuestros textos, ya que de eso depende esta propiedad, repito, que lleva por nombre como cohesión. Continuamos con la cuarta propiedad de la redacción, que recibe el nombre de adecuación. Esta nos dice: adecuar significa adaptar algo a otra cosa. En el texto significa que esté adaptado a la persona o personas a las que se dirige, como a la situación de lo que queremos transmitir. Esto es muy fácil de entender y para ello nos apoyamos en las siguientes ideas. Dice así la número 1. No es lo mismo comunicarse con niños de 2, 3, 4 años a comunicarse con ancianos de entre 80 y 90 años, etc. Y esto, si nos vamos a la realidad, es verdadero, porque imagínate que tú vas a exponerle a los niños las letras del abecedario, ¿no? Les vas a exponer, tienes que elegir el vocabulario, las palabras correctas para que los niños te puedan entender. Más sin en cambio, si se lo expones a los ancianos de entre 80 y 90 años que a lo mejor ya conocen todos esos temas, pues se les va a facilitar mejor, y las palabras que utilices deben de ser en función de la edad de ese público, porque pues ronda entre los 80 y 90 años, ¿ok? Después dice, no es lo mismo exponer un tema con gente profesional, por ejemplo con abogados, arquitectos, médicos, etcétera, que con una persona común. Y esto también lo vemos en la realidad. Cuando tú le hablas a un abogado, por ejemplo le pides una asesoría sobre algún caso que por ahí tienes duda, pues el abogado va a emplear una terminología que a lo mejor tú desconoces, palabras que tú no conoces. Esas palabras se llaman tecnicismos, pero como tú no conoces, pues obviamente no sabes a lo mejor ni qué es lo que te pretende dar a entender. Entonces lo que puede suceder ahí para que tu texto sea adecuado es que el abogado busque el vocabulario correcto, las palabras adecuadas, para que tú puedas entender su mensaje de lo que puedes hacer en lo que te esté sucediendo a través de la asesoría que te da. Entonces, un texto adecuado tiene que ver necesariamente con el contexto que se está viviendo. Para ello, en este caso, el que comunica, es decir, el emisor, tiene que elegir palabras adecuadas para que se pueda dar a entender. Para ampliar los comentarios anteriormente vertidos, pues aquí yo coloqué 3 ejemplos y en ese sentido también algunas precisiones más. Bueno, nos dice: preparar una exposición, artículo científico, artículo periodístico. Nuevamente debo de recordar y debo de afirmar que la adecuación se centra en adecuar tu discurso, es decir, las palabras que utilices al público en específico al que le vas a transmitir el mensaje. Si es un público menor de edad, si es un público adolescente, adulto o mayores de edad, o incluso hasta profesionales. Esto va a depender de lo que estás preparando para tu público respecto al contexto.
Ahora, aquí nos viene una precisión más. Ojo, debemos tener en cuenta el tipo de personas con el que nos comunicamos, así como la situación en la que lo hacemos. Se deben seleccionar las palabras y expresiones adecuadas, que es lo que ya dije, y vuelvo a reafirmar. La adecuación consiste, pues, en la adaptación del texto, contenido, palabras, expresiones, a la situación, el ambiente y a las personas que va dirigido. Esto es la conclusión de esta propiedad. Entonces, aquí pongan mucha atención, ya se comentó y qué bueno que le están entendiendo. Continúo entonces. Vamos a terminar esta exposición sobre las propiedades textuales hablando de la autonomía. Esta nos dice, refiere cuando el texto tiene vida propia e independiente. ¿Qué es lo que implica tener vida propia e independiente? Vamos a apoyarnos en las ideas y a comentar y ejemplificar. Dice, el escrito debe ser suficiente para comunicar el mensaje. Normalmente cualquier texto está compuesto por introducción, desarrollo y conclusión. Pongamos mucha atención en estas dos ideas que a continuación vamos a ejemplificar en el siguiente texto. Para ilustrar esta parte, pues yo aquí coloqué 3 ejemplos referente a 3 oraciones. La primera dice, el árbol es color verde. La segunda, Luis me compró un helado de chocolate. Y la tercera simplemente hace referencia a textos científicos, periodísticos y literarios. Para poder entender estos ejemplos necesitamos de estas anotaciones que coloqué en la parte de abajo. En cuanto a la oración 1 y en cuanto a la oración 2, corresponde a una oración simple. Si yo quiero establecer una analogía, hace un rato exponía y decía que una oración simple cuenta con sujeto, verbo y predicado. Si yo establezco una analogía, también puedo interpretarlo como inicio, desarrollo y cierre. El inicio sería el sujeto, el desarrollo sería el verbo y el cierre sería el predicado. Sujeto, verbo y predicado. En ese sentido, estableciendo aquí la analogía, el árbol, sujeto, es el desarrollo y corresponde al verbo. Color verde corresponde al predicado, es decir, al cierre de la oración. Y si te das cuenta, pues pasa por 3 etapas esa oración simple a través de esta analogía que estoy realizando. Lo mismo sucede en la oración número 2. Luis me compró un helado de chocolate. Ahora, ¿qué sucede en relación a los textos científicos, periodísticos o incluso artículos que rondan en la vida cotidiana a través de los medios de comunicación, como lo son la televisión, la radio, la revista, redes sociales, etcétera? Pues si ustedes revisan y analizan esos textos, siempre van a tener un título, ¿ok? Siempre cuentan con una introducción, con un planteamiento o desarrollo y al final siempre dan una conclusión. De manera general, pues también cumplen con ciertas partes para que puedan ser escritos autónomos en sí mismos, que no les falte nada, que estén completos. Lo mismo sucede en los textos literarios. Si ustedes revisan la estructura interna de ese tipo de textos literarios, pues siempre nos dicen ahí los especialistas que tienen un planteamiento, un desarrollo, nudo o enredo, un clímax y un desenlace. Y como puedes vislumbrar ya, pues los textos deben de cumplir también con esa propiedad, ser autónomos en sí mismo. Es decir, debes tú de conocer ese inicio, desarrollo y cierre que al final de cuentas todo tipo de texto debe de tener. Si tú estás escribiendo, por ejemplo, un ensayo, pues tu ensayo debe de tener un título, debes de dar una pequeña introducción, debes de plantear el problema que pretendes demostrar, resolver o reflexionar y a partir de ahí desarrollar esa idea para que puedas concluir algo. Si tu texto, si tu ensayo cuenta con esas partes, pues sencillamente cumple con la autonomía en sí mismo. Obviamente pues ya el contenido se tiene que analizar y a partir de ahí pues ya se construyen otras cosas, pero ahorita solamente analizando la propiedad de la autonomía.
Y bueno, pues con esto terminamos básicamente las propiedades de la redacción. Eso sería todo, gracias por tu atención, me alegra saber que terminaste de ver el video 2, ahora ya sabes de qué se trata el tema, continúa cultivándote y nos vemos en otro video expositivo. Saludos.